Hola muchachos, buenos días. Vamos a revisar nuestra práctica 4 correspondiente a aparato reproductor femenino 1, eh, que está marcada en nuestro manual de laboratorio. Para esta práctica, voy a mover un poquito la pantalla del video. Para esta práctica número 4, aparato reproductor femenino 1, nuestro objetivo va a ser identificar los componentes histológicos en un corte de ovario. Vamos a ver los elementos que conforman a este ovario y los vamos a relacionar con su origen y principalmente con su función. Los materiales que vamos a utilizar en este caso es solamente una preparación histológica de ovario de rata, ya que en esta preparación vamos a poder visualizar las distintas estructuras que nos interesa identificar. Para el desarrollo de nuestra práctica, pues vamos a revisar brevemente las preparaciones o los campos de esta preparación histológica y vamos a esquematizar conforme se nos indique y de acuerdo a la tabla que está en nuestro manual de laboratorio. De hecho, se les van a hacer los señalamientos que están precisamente en dicha tabla de nuestro manual. Por otro lado, el resto de las actividades de aprendizaje, el cuestionario y por supuesto la bibliografía tienen que ir también contestadas con las demás indicaciones ya puestas en aula virtual. Entonces, para iniciar nuestras observaciones, vamos a tener una vista panorámica de nuestro ovario de rata. En esta vista panorámica vamos a observar distintos elementos. De entrada vamos a poder identificar, siguiendo el puntero del mouse, una región llamada médula, la médula ovárica. En realidad está poco desarrollada y va a estar caracterizada por presentar vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos, tejido conectivo. La parte más desarrollada de nuestro ovario va a ser, sin lugar a dudas, lo que corresponde a la corteza ovárica. Todo lo que se está señalando con el cursor es precisamente corteza ovárica. Es en esta corteza ovárica donde vamos a encontrar estructuras de distinto tamaño. Van a representar las distintas etapas del desarrollo folicular, van a representar cuerpos lúteos, es decir, distintos momentos del ciclo ovárico, ¿sale? Y es precisamente aquí en donde nos vamos a enfocar para nuestras observaciones. La primera estructura que vamos a observar o que vamos a esquematizar en este caso ya requiere un esquema en específico, van a ser las etapas tempranas del desarrollo folicular. Estamos a 400 aumentos totales y la estructura que nos interesa es precisamente este par de estructuras. Son dos estructuras diferentes llamadas folículos ováricos preantrales. Esta es una, está señalándose, esta es otra, se está señalando. ¿De acuerdo? Este folículo ovárico preantral, en nuestra clase nosotros lo habíamos nombrado como folículo secundario multilaminar, puesto que las células foliculares van a estar organizadas en varias láminas o capas de células. ¿Sale? Entonces, las estructuras que se nos pide identificar para representarlas en nuestro esquema van a ser de entrada toda una célula muy grande llamada ovocito primario. Toda esta célula corresponde al ovocito primario. No hay que confundirnos, esta parte es parte efectivamente de esa célula, pero todo esto que se observa aquí es el ovocito primario. Lo mismo sucede en este otro folículo. Ovocito primario, la célula más grande en el folículo ovárico. Otra estructura que nos pide identificar que apenas se está formando en este folículo va a ser una capa llamada zona pelúcida. Esta pequeña región
entre el ovocito y el resto de las células se llama zona pelúcida. Y en este caso está muy poco desarrollada porque apenas se está formando. Zona pelúcida. Rodeando al ovocito y a la zona pelúcida vamos a tener distintas capas de células foliculares. Todas estas células foliculares que están recibiendo el estímulo de la hormona folículo estimulante para producir estrógenos, y esos mismos estrógenos favorecen su división y por lo tanto el crecimiento de la estructura. Estas entonces van a ser las células foliculares que están multiplicándose y en este caso están organizadas en varias capas. Células foliculares y en el otro folículo células foliculares. Finalmente, delimitando toda la estructura del folículo, vamos a encontrar una pequeña capa de células más o menos aplanadas, denominadas teca. En este caso todavía es una sola teca, no se ha diferenciado, y son estas células con núcleos aplanados, en formas aplanadas, que están precisamente delimitando a cada folículo preantral. Una teca, otra teca. ¿De acuerdo? Alrededor de estos folículos vamos a encontrar tejido conectivo ordinario, va a ser el estroma ovárico. En este caso solamente lo señalamos como estroma, a pesar de que no está indicado en nuestra tabla de prácticas. Entonces, recapitulando, tenemos al ovocito primario, esta célula grande, tenemos una pequeña capa de zona pelúcida que apenas está formándose, tenemos varias capas de células foliculares alrededor del ovocito primario y zona pelúcida y delimitando a toda esta estructura o todo este conjunto tenemos a la teca. En conjunto tenemos a un folículo preantral o folículo secundario multilaminar. Conforme avanza el desarrollo folicular, este folículo sigue multiplicando sus capas de células, sigue creciendo en tamaño y el ovocito va a continuar con su meiosis. En este caso, cambian las características del folículo, ya no es un folículo preantral, ahora ya se hizo una cavidad, ya se hizo un antro. Todo este espacio que se observa aquí es precisamente el antro, que es quien le va a dar nombre ahora a nuestro folículo. Vamos delimitándolo. Seguimos teniendo células aplanadas alrededor del folículo en forma de teca. Toda esta capa de células aplanadas es la teca, delimitando a mi folículo ovárico antral. Hacia el interior del folículo voy a ver que hay varias capas de células, de hecho parecen pequeños granulitos. Esa es la razón por la cual a esas células foliculares también se les conoce como células de la granulosa. Entonces, células foliculares alrededor de todo mi folículo ovárico antral. En la zona donde se encuentra mi ovocito, esas células foliculares se van a organizar de dos formas diferentes. De entrada, algunas células van a quedar rodeando al ovocito, conformando lo que se conoce como corona radiada. Las células de la corona radiada se unen al resto de las células foliculares a través de esta región llamada cúmulo ovígero u óforo. Lo podemos nombrar de ambas formas. Estas células de la corona radiada obviamente van a quedar rodeando a nuestra célula principal llamada ahora ovocito secundario. Esta célula ya empezó la meiosis 2. Alrededor del ovocito secundario, que es muy grande, está muy desarrollado, vamos a tener ahora a una capa muy evidente llamada zona pelúcida.
la zona pelúcida que está siendo producida por el ovocito. Entonces tenemos a una célula muy grande llamada ovocito secundario, su zona pelúcida ya bien desarrollada, bien evidente. Alrededor vamos a tener las células de la corona radiada, al cúmulo ovígero u óforo, uniéndolas con el resto de las células foliculares. Y un dato interesante es la presencia de una estructura llamada estigma. El estigma es el adelgazamiento de las paredes del folículo por donde se va a dar el rompimiento para la ovulación. De hecho, cúmulo ovígero es más evidente en este otro folículo. Aquí se vería toda esta región que se está formando aquí. Es el cúmulo ovígero, todo esto, y la corona radiada. Finalmente, una vez que se da la ovulación, gracias al estímulo de la hormona luteinizante junto con folículo estimulante, el ovocito secundario es liberado y las células foliculares no se pierden, simplemente cambian de función. En lugar de estar produciendo estrógenos, ahora van a producir otra hormona llamada progesterona y van a cambiar su organización dentro del folículo. Vamos a tener que el folículo ahora va a estar formando una estructura llamada cuerpo lúteo. Vamos a tener a la teca todavía presente. De hecho, aquí se desprende ligeramente. Tenemos a la teca, a la teca, a la teca, a la teca. Hacia el interior de esa teca vamos a encontrar a células organizadas en cordones. No se distingue muy claramente su organización, pero sí se ven muchos de esos núcleos de las células. De hecho, se ven células de aspecto más grande y voluminoso. Los espacios que se observan entre esas células no es que se haya roto el tejido. Esos espacios que se observan alrededor de las células o entre las células corresponden a capilares capilares sanguíneos que están recogiendo esas hormonas para llevarlas a circulación, capilares sinusoides. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta estructura se denomina cuerpo lúteo. Va a estar formado por células luteínicas, que son de gran tamaño, y entre las células luteínicas vamos a encontrar capilares sinusoides. Rodeando al cuerpo lúteo, seguimos presentando a la teca. Y con eso, muchachos, concluimos nuestros esquemas o representaciones de nuestra práctica 4, aparato reproductor femenino 1. Yo sé que no estamos en el laboratorio, una pena, pero podemos esmerarnos y hacer excelentes esquemas ahora que los podemos estar visualizando más fácilmente en una pantalla. Chicos, nos estamos viendo pronto. Hasta luego.